Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que súper bien. Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Vamos a hablar de la importancia de definir a nuestro cliente ideal. Definir el cliente ideal de nuestro negocio es súper importante. En torno a la figura de ese cliente ideal es en torno a lo que va a girar todo el mensaje de nuestra marca, toda la comunicación que hagamos tanto en nuestra web como en redes sociales o incluso los colores que utilicemos en nuestro branding. Sin embargo, puede pasarte que varias veces hayas escuchado eso de tienes que definir a tu cliente ideal, es importante tener un cliente ideal definido, trabaja a tu cliente ideal y te hayas preguntado, pero ¿cómo narices puedo definir yo quién es mi cliente ideal? Si este es tu caso y a ti también se te hace un poco bola esto de definir al cliente ideal de tu negocio, no te preocupes porque en este vídeo te voy a explicar cómo hacerlo de forma súper práctica. Antes de empezar, déjame darte la bienvenida si es la primera vez que visitas este canal. Yo soy Lorena, emprendedora online, experta en redes sociales y marketing digital, y aquí hablamos de estrategia digital sin estrés. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Antes de empezar con la parte práctica para definir quién puede ser tu cliente ideal, para definir ese cliente ideal de tu negocio, quiero hablarte de 3 características que para mí es fundamental que tenga nuestro cliente ideal y que hay que tener en cuenta. En primer lugar, nuestro cliente ideal tiene que tener un problema o una necesidad que nosotros podemos cubrir o que podemos resolver con nuestros productos y servicios. Ten en cuenta que cuando hablamos en marketing de necesidades, no estamos hablando de necesidades primarias como comer todos los días, tener un techo o tener un trabajo. Muchas veces también cuando hablamos de necesidad nos referimos a inquietudes, a aficiones, a hobbies o a temas sobre los que nuestro cliente quiere aprender más o en los que quiere profundizar. La segunda característica es que tiene que identificar nuestro cliente ideal ese problema o esa necesidad como tal. Es decir, el cliente tiene que ser más o menos consciente de que este es un aspecto que podría mejorar, sobre el que podría profundizar, sobre el que podría aprender más o que es un problema que tiene que resolver. Y la tercera característica del cliente ideal es que no solamente tiene ese problema, esa necesidad, no solamente lo identifica como tal, sino que está dispuesto a pagar y a invertir en un experto o en una marca para ayudarle a resolver ese problema, cubrir esa necesidad o a trabajar sobre esa inquietud o afición. Si te fijas, estas 3 características son súper importantes y las 3 tienen que convivir a la vez en nuestro cliente ideal porque no pueden ir por separado. A lo mejor tenemos un cliente que tiene un problema, que lo identifica como tal, pero que no está dispuesto a pagar lo que vale nuestro trabajo para ayudarle a resolverlo. O a lo mejor tenemos a un cliente que tiene un problema, nosotros como expertos lo hemos identificado muy fácilmente, pero el cliente no lo identifica como tal, no está en sus prioridades resolverlo y, por supuesto, tampoco quiere ponerse en marcha. Te voy a contar un caso concreto cuando yo gestionaba redes sociales. Se me acercó una clienta a la que yo veía que había empezado una marca, ¿verdad? Una marca que era de accesorios y estaba buscando a darse a conocer en redes sociales, dar a conocer su marca. ¿Qué pasa? Que yo, como experta, sabía perfectamente qué era lo que esta persona necesitaba para empezar a trabajar su marca en redes sociales. Y yo lo que le hice fue una propuesta completa de un plan de social media con todo lo que esa clienta necesitaba en mis ojos como experta. ¿Qué pasa? Que esa clienta no percibía que ella necesitara todas esas cosas para dar a conocer su marca. Por lo tanto, era consciente de que tenía una necesidad, que podía ser dar a conocer esa marca de accesorios que estaba lanzando. Sin embargo, no lo identificaba como una prioridad por la que tuviera que pagar y mucho menos por la que tuviera que pagar el dinero que vale que una marca se lance al mercado digital, ¿verdad? Así que esto seguramente te pueda pasar y por tanto esas 3 características son súper importantes. Cuando alguien te pregunte por tus productos o tus servicios o cuando alguien te pida un presupuesto, estas 3 claves te pueden ayudar a identificar si realmente esa persona que tienes enfrente es tu cliente ideal o no. Normalmente, si aceptamos clientes que, por ejemplo, no son conscientes de que este problema sea una prioridad y por tanto tenemos que estar educándoles constantemente, eso desgasta mucho. O, por ejemplo, podemos encontrar una persona que sí que sabe que tiene un problema y que lo quiere resolver, pero que no tiene el dinero que necesita para pagarnos y por tanto tampoco podemos ayudarle porque al final tenemos un negocio. Así que es muy importante que tengas estas 3 características en cuenta para identificar las personas que te lleguen, quiénes son un cliente ideal y quiénes no. Y una vez tenemos claras estas 3 características, vamos a definir ya sí, vamos a intentar bajar a la tierra a nuestro cliente ideal. Lo que te voy a proponer a continuación es que crees
un perfil de cliente avatar, es decir, vamos a crear una hipótesis de cómo sería ese cliente al que nosotros podemos ayudar y al que queremos atraer. A mí me gusta establecer 4 pasos para definir este perfil avatar y lo que te sugiero es que vayas a por boli y papel o utilices un documento o una tabla de Excel y establezcas 4 columnas para cada uno de los 4 pasos. Te doy un ratito para que vayas cogiendo boli y papel para hacer este ejercicio y mientras tanto puedes suscribirte al canal. Bien, una vez que tenemos nuestras 4 columnas, vamos a empezar a completarlas paso a paso para definir ese perfil de cliente avatar. En la primera columna vamos a poner aspectos demográficos. Por ejemplo, cuál es el rango de edad de nuestro cliente ideal, dónde vive, porque no es lo mismo un cliente que vive en la ciudad que vive en una zona rural, o por ejemplo, qué nivel de estudios tiene, si nos dirigimos a un público más cualificado a nivel estudios o menos, o por ejemplo también cuál es su nivel adquisitivo, cuál es su poder adquisitivo, porque no es lo mismo a lo mejor un cliente que tiene un poder adquisitivo con una capacidad de ahorro, con una capacidad de inversión, que un cliente que no. Entonces, estos aspectos demográficos son súper importantes y los tienes que ir enumerando en esa primera columna. En la segunda columna vamos a establecer aspectos de la vida personal de ese cliente que pueden afectar directa o indirectamente a nuestro negocio. Por ejemplo, si nos afecta que ese cliente esté casado o esté soltero, que viva solo, que comparta piso, que tenga hijos o no los tenga, que tenga mascotas. Todas esas cosas son aspectos de su vida personal que te puede parecer que no tienen que ver con tu negocio, pero que pueden ser muy interesantes a tener en cuenta. Por ejemplo, si yo soy un profe de matemáticas y quiero sacar un curso online de matemáticas, eso es demasiado generalista. Tengo que enfocar ese curso de matemáticas a un avatar concreto, a un cliente ideal en concreto. Y, por ejemplo, podría establecer un curso online de matemáticas para padres con niños en primaria, por ejemplo. Y ahí sí que me interesa saber que esa persona tiene hijos en esta edad, etcétera. Así que esos aspectos de la vida personal de la segunda columna te pueden ayudar mucho más a aterrizar tus productos y tus servicios. En la tercera columna vamos a establecer rasgos de la personalidad de ese cliente, porque no es lo mismo dirigirse a un cliente activo, enérgico, que tiene muchas ganas, que es muy activo incluso en su vida personal o con el deporte, etcétera, que a lo mejor una persona que es más calmada o que es más seria o que tiene un tipo de lenguaje distinto, como por ejemplo puede ser ahora la generación Z. Esto es súper importante, así que definir también los rasgos de personalidad de ese cliente nos puede ayudar a luego utilizar mejor las palabras tanto en nuestra web como en nuestra comunicación, nuestros contenidos, etcétera. Y por último, en la cuarta columna vamos a establecer aspectos relacionados directamente con el problema, la necesidad o la inquietud que nosotros cubrimos o complementamos o resolvemos desde nuestro negocio. Por ejemplo, qué aspectos quiere mejorar el cliente, con qué aspectos, qué puntos de dolor tiene, qué cosas quiere mejorar, qué cosas siente que deberían cambiar en su vida o en ese aspecto en el que nosotros podemos ayudarle, en qué cosas quiere profundizar con respecto al tema en el que nosotros somos expertos, qué problemas tiene, qué dudas frecuentes, qué miedos, qué anhelos, cómo le gustaría que la situación ideal de ese aspecto concreto que nosotros trabajamos, por ejemplo, si soy coach o si soy nutricionista o si soy community manager, si soy diseñador gráfico, qué aspectos le gustaría mejorar o cómo le gustaría que fuera su situación ideal en relación con ese servicio o ese producto que nosotros le ofrecemos. Si se te hace un poco bola completar esa columna, no te preocupes, es bastante normal. Un ejercicio que te propongo para ello puede ser que te imagines cómo sería tomar un café con ese perfil avatar que estás creando, en el que tú le cuentas en ese café qué es lo que haces, cómo le puedes ayudar y cuál es su feedback de vuelta. Oye, pues mira, a mí me gustaría aprender más sobre esto, a mí me gustaría que me ayudaras acerca de esto, o es que yo tengo este problema que siempre se repite o esta duda que siempre me surge. El resultado de este ejercicio, lo que tendrás cuando hayas completado esas 4 columnas, va a ser ese cliente avatar, es decir, esa hipótesis desde la que van a partir todos tus mensajes de marca, toda tu comunicación, todos tus contenidos en redes. Ese es, digamos, el cliente 100% ideal que a ti te gustaría atraer y al que te has esforzado por profundizar y por conocer. Ahora bien, ahora que hemos trabajado este cliente avatar, déjame
que te dé algunos tips, algunas claves, que te comente algunas cosas acerca de él. En primer lugar, tu negocio puede tener más de un cliente avatar. Aunque tú hayas definido un cliente avatar con unos rasgos súper específicos, es importante que tengas en cuenta que a la hora de poner en práctica esta hipótesis, a la hora de empezar a dirigirte en todos tus canales de comunicación, en tu web, en tus redes, en tus contenidos, ¿verdad?, a este cliente ideal, resulta que de repente descubras que puedes llegar a otros avatares, que hay otros perfiles de personas a los que tu producto o servicio o con los que tu producto o servicio también encaja. Y es que no se trata a la hora de definir cliente avatar de que solo puedas trabajar con este tipo de cliente específico con estas necesidades. Al contrario, seguramente no encuentres en una única persona todas las características que has enumerado, pero sí que es posible que tu cliente pueda tener más perfiles de clientes distintos. Por ejemplo, un nutricionista puede ayudar a muchas personas diferentes. Puede ayudar a alguien que tiene obesidad, pero también puede ayudar a mujeres en fase de posparto, o a lo mejor puede ayudar a hombres que se están recuperando de una lesión. El segundo aspecto que tienes que tener en cuenta es que este perfil de cliente avatar que acabamos de crear te sirve para definir cuáles son tus mensajes de marca. Además, también te sirve para definir el tono de voz de tu marca que vas a utilizar tanto en tu web como en tus contenidos de redes sociales, en tus copies, etcétera. Porque, como te decía antes, no es lo mismo hablarle a una persona más joven, más vital, que a una persona que a lo mejor es más seria, más calmada o que tiene un perfil socioeconómico mucho más alto. Tienes que establecer este cliente avatar y a partir de ahí que todo tenga coherencia con los mensajes que tú vas lanzando en tu marca. Y en tercer lugar, recuerda que esto del perfil avatar es solamente una hipótesis y, como todas las hipótesis, hay que ponerlas en marcha, hay que probarlas sobre el terreno. Cuando tienes en cuenta tu perfil avatar, como hemos venido diciendo, puedes aplicar todas estas características para crear mejores textos en tu web, para afinar mejor tus productos o servicios, para aterrizar mejor las ideas de contenido que tengas, pero luego tienes que pasarlo a la acción, porque ahí es cuando vas a ver si realmente ese cliente ideal existe, o a lo mejor existe ese cliente ideal pero tiene unas características diferentes, y así lo vas a poder ir afinando. A continuación te voy a proponer un ejercicio doble para que empieces a poner en marcha esta hipótesis y empieces a pasar a la acción. Este vídeo te va a venir súper bien para aplicar lo que ya vimos en el vídeo de cómo conseguir nuevos clientes en 2022, que te voy a dejar por aquí arriba. Ahora que tenemos ya el perfil de avatar definido, te voy a dar este ejercicio doble que te puede venir súper bien. En primer lugar, más orientado a esto de profundizar en la hipótesis, de ponerla en marcha y de saber si este cliente ideal que hemos dibujado existe o no, o si existe pero tiene unas características más concretas que no hemos tenido en cuenta, es buscar e identificar a personas reales que se parezcan lo máximo posible a ese avatar que acabamos de definir. Puedes, por ejemplo, encontrar a esas personas en redes sociales. Pues oye, a lo mejor puedes poner un post en tus redes sociales diciendo que buscas a unas personas que se dediquen a algo en concreto porque estás desarrollando un nuevo producto o servicio y te gustaría pues hacer unas entrevistas con ellos o pasarles una encuesta o lo que sea. O también incluso pueden ser personas de tu entorno, familiares o amigos que tú veas que pueden encajar con el perfil avatar que acabas de crear, para intentar, como te digo, profundizar un poco más en torno a su necesidad o su problema. Para que te hagas una idea, yo cada vez que voy a lanzar un nuevo producto, voy a lanzar una nueva formación, lo que hago es identificar a personas tanto de mi entorno como de mi comunidad en redes, etcétera, que creo que puede encajar como cliente de ese producto, y lo que hago es que les paso un cuestionario, y en ese cuestionario hay muchas preguntas muy concretas. Por ejemplo, ¿qué aspectos de tu comunicación te gustaría mejorar? Elige uno y le doy 5 opciones. O ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por un producto que te ayudara a resolver esto o esto? Y de esta forma puedo afinar todavía mucho más el perfil avatar de ese producto o ese servicio que estoy diseñando. En segundo lugar, la mejor forma de pasar a la práctica a este cliente avatar es poner en marcha un calendario de contenidos para tus redes sociales, donde ya desde el minuto 1 empieces a dirigirte a ese cliente concreto de tu negocio. Puedes empezar creando un calendario de contenidos bien enfocados a ese problema, a esa necesidad, a esa inquietud que este cliente avatar con estas características concretas quiere resolver, quiere cubrir o quiere completar. Puedes hacerte preguntas como ¿qué formato de contenido podría interesarle más? Pues si es el vídeo, si es el texto, si es el audio. ¿Qué primeros pasos puede dar para resolver su problema?
qué necesita saber acerca de su necesidad, qué curiosidades puede tener, qué preguntas frecuentes, cuáles son los errores que comete habitualmente. Recuerda que si quieres saber más acerca de cómo crear un calendario de contenidos paso a paso, tienes un vídeo en mi canal de YouTube donde te cuento mucho más sobre esto. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Recuerda que definir a tu cliente ideal te va a ayudar a afinar mucho más tus contenidos, te va a ayudar a definir mucho mejor la promesa, la propuesta de valor de tus productos o de tus servicios, o incluso a la hora de lanzar algo nuevo vas a tenerlo mucho más claro si tienes en mente a ese perfil de cliente al que te quieres dirigir. Espero que este vídeo te haya servido, ya me dejarás en comentarios si tienes cualquier duda, cualquier pregunta, me la puedes dejar por ahí, y ya que estáis ahí abajo, recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. ¡Adiós!